Hola, soy la maestra Chayito y en esta ocasión les presentaré el tema pasado-presente del primer trimestre de Historia de México 1, Construcción del Conocimiento Histórico. Los invito a que viajemos juntos a través de la historia. Comenzamos. El aprendizaje esperado. Reflexiona sobre la existencia de diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos. La palabra historia tiene muchos significados. Uno, podemos verlo como un recuento de acontecimientos del pasado. También lo podemos ver como la narración de hechos que nunca existieron, o bien el estudio de hechos del pasado. Sea un relato verdadero o de ficción, la historia siempre se refiere a una narración de algo que sucedió en el pasado. Y como cada vez que contamos algo podemos hacerlo de diferentes formas, existen muchas narraciones de un mismo suceso. Un mismo suceso o acontecimiento puede ser entendido de diferentes maneras por cada una de las personas. La forma en cómo lo observamos un hecho se relaciona con quiénes somos, dónde estamos y qué pensamos. Sin embargo, independientemente de las versiones del pasado, siempre debemos buscar aproximarnos a la verdad, pues ella nos permitirá desarrollar un pensamiento crítico y útil para nuestro presente. ¿Para qué nos sirve la historia? Si al ver nuestro presente pensamos sobre cómo se vincula con el pasado, podemos comprender mejor nuestro presente. Es común escuchar que solo hay una versión de la historia de México. Sin embargo, esto no es así. Por ejemplo, aunque hoy en día estamos acostumbrados a reconocer a Miguel Hidalgo como padre de la patria, en épocas pasadas pensaban de otra manera. En el siglo XIX, los conservadores preferían a Agustín de Iturbide como padre de la patria, ya que era el líder que había consumado la independencia. Este grupo veía a Hidalgo como un revoltoso. En cambio, para los liberales, la lucha de Hidalgo por la independencia y la abolición de la esclavitud era muestra de que efectivamente había sido un héroe. Como al fin triunfaron los liberales, nuestro padre de la patria terminó siendo Miguel Hidalgo. La historia no solo es relato de planes políticos o económicos. Los seres humanos del pasado actuaban también guiados por sus emociones y sus pasiones. Tenían ambiciones, deseos, miedos y angustias, como todos nosotros. Esas emociones se pueden ver en muchos documentos que nos quedan del pasado, en cartas, crónicas, poesías, incluso en las fotografías. Los antiguos mexicanos, por ejemplo, expresaban muchas emociones a través del llanto. Cuando eran vencidos en la guerra, sus narraciones de derrota exaltaban el dolor y la tristeza, mientras que los vencedores hacían una narración del mismo suceso, pero resaltando sentimientos como orgullo, el honor o la alegría. Para hacer historia se necesita tener a la mano documentos del pasado, periódicos, películas, cuentos, historietas, documentos políticos o fotografías. Todo puede servir para tratar de averiguar cómo era la vida en el pasado. Cuando analizamos una fuente histórica, es muy importante reconocer cuáles eran las emociones de los sujetos que estaban ahí, que sentían los diferentes actores frente a un acontecimiento histórico. Sin embargo, las emociones no siempre fueron las mismas. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, el amor hace 300 años era muy distinto al sentimiento que hoy conocemos. Los matrimonios ni siquiera se habían conocido. Las familias más pudientes decidían con quién debían casar sus hijos. Y muchos esposos apenas se conocían al momento de la boda. En la actualidad, el amor se asocia a otros valores. Las emociones tienen historia, pero también forman parte de cómo miramos el mundo. Reflexionemos acerca de las siguientes imágenes de Miguel Hidalgo y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál imagen de Hidalgo te parece que lo representa de manera heroica? Desde tu punto de vista, ¿por qué hay una imagen en la que lo representa con un arma? Responde. ¿Consideras que hay una imagen que sea totalmente diferente a las otras? ¿Por qué? ¿Por qué crees que existen diferentes imágenes de Miguel Hidalgo a lo largo de la historia? Recuerda realizar las actividades en tu libreta de Historia de México 1. Actividad: las emociones también narran. Lee con atención estas dos visiones de la caída de México Tenochtitlán en 1521. Un relato fue escrito por un indígena y otro por un soldado español. Al terminar, contesta en tu libreta de Historia 1 las siguientes preguntas.
¿Qué sentimientos distingues en cada fragmento? ¿Cuál texto prefieres y por qué? ¿Cuál texto crees que fue escrito por un indígena y cuál por un español? ¿Por qué? ¿Qué sentiste al leer los textos y por qué? ¿Crees que tus sentimientos influyen en la elección del texto? ¿Por qué? Recuerda todas tus actividades, realizarlas en tu libreta de Historia de México 1. Como hemos visto comúnmente, hay varias interpretaciones de un acontecimiento histórico. Ahora se preguntarán, ¿quién tiene derecho a interpretar el pasado? La verdad considero que todos tenemos derecho. ¿Ustedes qué piensan? Pero ojo, que cada quien tenga derecho de elaborar una narración sobre el pasado no significa que todas las historias sean válidas y verdaderas. Nosotros debemos de tomar en cuenta que para que una interpretación sea válida y verdadera, debe apoyarse en evidencias. Los historiadores, por ejemplo, consultan diversos documentos del pasado. Para narrar la historia es importante tener en cuenta muchos ángulos del problema que estamos estudiando, es decir, buscar las fuentes necesarias para comprobar lo que vamos a escribir o decir. Pero debemos de tomar en cuenta que no todos los documentos dicen la verdad, y por eso es importante, al momento de investigar un tema, buscar diferentes fuentes históricas que nos den evidencia sobre el acontecimiento del cual queremos escribir o hablar. En conclusión, entonces en este tema pudimos observar que número 1, existen diferentes interpretaciones de un mismo hecho. Número 2, es importante reconocer las emociones de los sujetos que viven ese acontecimiento. Número 3, la importancia de respaldar nuestra historia con evidencias. Y número 4, buscar varias fuentes históricas que respalden nuestra historia. Con esto concluimos nuestro tema. Espero verte el próximo video para que viajemos juntos a través de la historia. Gracias.